Ya estamos grabando. Bueno, buen día a todos. Arrancamos con el taller de mercado de grano, gestión empresaria del mes de agosto 2020. Hoy vamos a estar viendo, bueno, como siempre, perspectivas internacionales y locales del mercado de grano. Vamos a ver algunos indicadores que nos pueden llegar a mostrar el camino que que van a seguir los próximos meses. Vamos a hablar un poco de los costos de la 2021, específicamente algunos costos que tuvieron algunas variaciones, qué conviene financiarse, liquidar mercadería, según cómo están las cuestiones ahora y en el futuro próximo. Vamos a hablar de gestión financiera de la 19-20 y gestión comercial de la 2021. Vamos a hacer diferenciaciones entre estos dos aspectos importantes. Y si nos da el tiempo, vamos a hablar un poco de agregado de valor para terminar, ¿sí? En todo el recorrido, a ver qué me pasa esto. No está pasando la... Ahí está. Para comunicarnos, ahí tenemos los datos míos, el correo mío y el de Juan Manuel Pirles, pueden escribirle ahí, tanto ahora como si quieren después recibir informes y demás, si todavía no están en el listado, para poder hacerlo en el futuro. Vamos a arrancar con perspectivas internacionales y locales del mercado de grano. Durante este tiempo, si hay alguna cuestión que no se entienda muy bien, ustedes pueden, al revés que otras charlas, ustedes pueden interrumpir, de hecho eso es lo que hace que esto sea más claro, así que están invitados a hacer preguntas. ¿Cómo están los indicadores para hablar de las perspectivas internacionales? Esto que yo les muestro es el VIX, es el índice VIX, uno de los índices bursátiles que en realidad le llaman vulgarmente el índice del miedo, ¿sí? Este índice lo que hace es mostrar el temor del mercado, ¿sí? El temor que tiene el mercado a que haya una variación muy fuerte en el índice S&P 500, que es uno de los índices que engloba las 500 economías más importantes, a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos que mueven el amperímetro económico, ¿no? Entonces, este índice del miedo es el que manifiesta ese temor a variaciones para arriba o para abajo, ¿no? Ahora ustedes ven que en el mes de marzo hizo una escalada enorme este índice VIX cuando arrancó todo lo de las cuarentenas por una recesión a nivel global y después ya fue bajando. Fíjense que yo ahí tracé una línea horizontal que hace como una especie de escalerita. Al final, el escalón en el que quedó es un poco por encima a los máximos del año pasado, ¿sí? O sea, quedó un escaloncito por encima del año pasado. O sea, si bien el temor del mercado ha bajado, se ha estabilizado mucho la economía en general, ya con mayores perspectivas de mediano plazo, a pesar de la incertidumbre, todavía sigue habiendo una cuota extra de temor respecto al año pasado. Esto es el índice Dow Jones, que es uno de los más conocidos también. Fíjense que de los niveles mínimos que estaba el año pasado, hizo una caída muy abrupta en marzo y después se fue recuperando, ya quedando un poco en los niveles medios del año pasado. Un escaloncito, digamos, hacia la normalidad, se puede decir. El S&P 500, que es el que decimos que se mueve en función de este índice, reacciona el índice VIX. Fíjense que hace la línea exactamente al revés que el VIX, o sea, también hizo hacia abajo, y luego se fue recuperando a niveles prácticamente iguales a los que estaba en marzo, antes de las declaraciones globales de cuarentena. Se puede decir con todos estos índices que estamos retomando una especie de normalidad a nivel bursátil, ¿sí? A nivel de bolsas. Esto mueve las economías y desde ya que afecta a oferta y demanda también de commodities al final. Esto que les voy a mostrar tiene que ver con la evolución del PBI, ¿sí? El Banco Mundial estima durante el año lo que cree que va a evolucionar los PBI del mundo y de los principales países, ¿no? Bien, a nivel mundial, el Banco Mundial hizo una estimación en enero de 2020 y tenemos una nueva estimación a junio de 2020. ¿Qué es lo que nos cuenta?
En enero, bueno, el PBI del 2019, ya un año vista, digamos, ya está prácticamente ajustado en un 2,4%, o sea, un crecimiento del PBI mundial en 2,4%. El Producto Bruto Interno desde ya que muestra crecimiento o decrecimiento económico, ¿no? O sea, son números macroeconómicos. A nivel de 2020, lo que se proyectaba en enero era un crecimiento mundial de 2,5%. En junio de 2020, al contrario, bajó más del 7%, porque lo que estimaban era un decrecimiento de la economía mundial en un 5%, 5,2% hacia abajo, ¿sí? En cuanto a lo proyectado para 2021, en enero se esperaba un crecimiento del 2,6% y ahora en junio se estima un crecimiento del 4,2%. Tiene que ver con la gran recesión del 2020, el decrecimiento, y un efecto especie compensatorio hacia el 2021. Esto es a nivel mundial. Ahora bien, cuando nosotros separamos, decimos algunos países de importancia, ¿sí? Que tienen que ver con la oferta mundial de granos. Tenemos Estados Unidos, importante sobre todo en maíz y en soja. Tenemos Brasil, también importante en maíz y en soja. Tenemos Rusia, importante en maíz y en trigo. Y tenemos Argentina, importante en maíz, soja y trigo, ¿sí? Fíjense que todos estos países, acá tenemos, la amarillita es la barra del 2019. Fíjense que todas están en positivo, incluso Argentina, ¿sí? Con un 2,2% de crecimiento en 2019. La roja es la barrita del 2020, lo proyectado, y la verde es la barrita del 2021, lo que se espera para el 2021. Fíjense que todos estos países oferentes tienen en 2020 un PBI negativo, ¿sí? El más negativo es el de Brasil y el de Argentina, en 8 y 7%. Después Rusia y Estados Unidos también en 6% negativo. Son los países que ofrecen, ¿sí? Mercadería, sobre todo granos, que es lo que nos convoca a nosotros. Desde ya que una economía debilitada hace que los países, bueno, tengan monedas también debilitadas, que ahora lo vamos a ver. Ahora veamos los principales demandantes. Tenemos China, Indonesia, Egipto, la zona euro, son países que demandan mucha soja, harina de soja, maíz, ¿sí? Principalmente, y trigo. Fíjense, la barrita roja, que es lo proyectado de la 2020, está en China en 1%, o sea, China ya estima que se va a recuperar un 1%, o sea que su PBI de todo el año, a pesar del golpe de las cuarentenas, realmente va a ser positivo. En Indonesia se espera un crecimiento del 0% y en Egipto del 3%, siendo un país de una economía muy, muy pobre. Se espera de todas maneras un crecimiento del PBI del 3%. En la zona euro, sin embargo, se espera un PBI del 2020 del 9% hacia abajo, o sea que Europa sería la zona más castigada de todas, digamos, en toda esta situación que nos atravesó a partir de marzo. Fijémonos para los países demandantes que lo proyectado para el 2021 es positivo para todos y hay una compensación en la zona euro hacia un 4,5%, ¿sí? ¿Se entiende esto? Estamos viendo los países que ofrecen y los países que piden, que compran materias primas, ¿sí? Los países que compran son, parece aparentemente, menos castigados en términos de PBI respecto de los países que venden. Estamos más complicados los países que ofrecen materias primas que los países que la demandan. Ahora vamos a ir a vincular esto con las monedas, ¿sí? Vamos a repasar el criterio para entender lo de las monedas, porque todo esto es economía, pero afecta al final al precio de los granos. Cuando hay una oferta, cuando los países oferentes tienen su moneda devaluada, esto hace que sea proporcionalmente más barato comprarle a esos países, ¿sí? Porque su moneda está más devaluada, su moneda tiene menor valor en términos de otra moneda, ¿sí? Entonces es más barato ir a comprar ahí porque mi plata me rinde más. Entonces los precios tienen margen para subir, porque total, como la moneda está devaluada, yo puedo poner precios más caros que el que viene de afuera, su moneda le va a rendir y lo va a poder pagar. Esto es un poco para entender por qué es importante las monedas en los países oferentes. Y los países demandantes, los que compran materia prima, si su moneda se revalúa,
si su moneda se hace más fuerte, aumenta su capacidad de compra y pueden ofrecer también más precio por la mercadería. Entonces, si la moneda de los países demandantes se revalúa, tiene mayor capacidad de pagos. Si las monedas de los países oferentes se devalúa, tienen mayor capacidad de subir los precios, ¿sí? Porque es proporcionalmente más barato. Si esto no se entiende, pregunten, porque si no, todo lo demás no se va a poder entender, así que pueden interrumpirse, ¿sí? Vamos a ver, principales oferentes. Pusimos el dólar, Estados Unidos, el real de Brasil, el peso argentino y el rublo. ¿Qué hicimos? Usamos una tirada de 12 meses para atrás, o sea, no desde marzo, no desde enero, sino 12 meses para atrás. En el caso de Argentina, agarra la moneda argentina ya después de las PASO, por la época en la que estamos, así que ya pasaron las PASO, valga la redundancia, y esto genera que la devaluación, digamos, el salto evaluatorio que hubo en las PASO ya se vea entonces en la evolución de la moneda ahora. Veamos el dólar. El dólar viene debilitándose y respecto al valor del dólar del año pasado, este valor del dólar es en función de una canasta de monedas fuertes en el mundo, entre las cuales está el euro, ¿sí? El euro y otras monedas más son las que se utilizan para confrontar al dólar y ver si el dólar está más fuerte o más débil. El dólar se viene debilitando y está un 5% más débil que el año pasado hace 12 meses. En cuanto al real, tuvo una gran devaluación, después volvió a revaluarse, ya bajó esa devaluación, pero al final termina estando 36% devaluada la moneda de Brasil, ¿sí? La devaluación en Brasil, 36%. Si vamos a Argentina, como digo, esto es después de las PASO, tenemos un peso devaluado en 28% de los últimos 12 meses, ¿sí? Si lo pusiéramos antes de la PASO, la devaluación sería mucho más alta. Por eso quiero aclarar esto del punto de las PASO. En cuanto al rublo ruso, la moneda rusa también se devaluó y está 10% devaluada respecto a 12 meses anteriores, ¿sí? Ahora veamos entonces que todos los países oferentes tienen monedas devaluadas. Vamos al yuan y al euro. El yuan chino, fíjense, esta línea hacia abajo, como está contra el dólar, quiere decir que necesito menos yuanes para comprar un dólar. Eso significa que es más, que se fortaleció la moneda china, ¿no? Y está 1,6% revaluado respecto al valor que tenía el año pasado, hace 12 meses atrás, ¿sí? En cuanto al euro, está revaluado un 5,5%, o sea que el euro está proporcionalmente bastante más caro respecto del dólar, ¿sí? Si todo esto se entendió, seguimos adelante. Si alguien quiere hacer alguna consulta, pueden interrumpir. Vamos a ver qué dice Luzda a todo esto. Bien, lo que tenemos acá, producción de soja. Los principales productores de soja, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Lo que tenemos ahí es una proyección de tiempo de la campaña 7-8 a la proyectada 2021, y si se fijan, las últimas barritas son todas muy similares, siempre en torno a 300 millones de dólares, ¿sí? 300 millones de toneladas, perdón. Siempre en torno a 300 millones de toneladas es la oferta que tenemos si juntamos y hacemos un paquetito entre Argentina, Brasil y Estados Unidos, ¿sí? Esa es la producción que aportan al mundo en términos de soja estos tres países de América. ¿Qué pasa con la demanda? Fijémonos China, ¿sí? La demanda de China. Ahí tenemos, por un lado, los millones de toneladas que demandan anualmente. Tenemos una tirada de años desde 2000-2001 hasta la 2021, ¿sí? O sea, las últimas 20 campañas. Vemos que ha crecido permanentemente, pero los últimos años se han mantenido en torno de 98-99 millones de toneladas, lo que pide China, incluyendo la campaña 19-20, que es la que está terminando, y la 2021, que es la que viene, ¿sí? Recordemos que China está en una crisis por el tema de la peste porcina africana, ya desde antes de 2018. O sea que ese pico que ustedes ven ahí
de la 18-19 en donde baja el nivel de importaciones de soja tiene que ver con que tuvieron que recortar la producción de harina de soja por la gran cantidad de sacrificios de porcinos que tuvieron que hacer. Así que, de todas maneras, ya se ve una recuperación en la demanda de soja y se sostendría en 98-99 millones de toneladas. Las barritas rojas son las que dicen cómo crece la tasa de crecimiento o decrecimiento de un año respecto al otro. Ahí vemos que en la 18-19 bajó un 12% la demanda, la importación de China, mientras ya en la 19-20 se recuperó a 19%, ¿no? Y se espera ahora un 1% de crecimiento para la 2021, a pesar de todas las restricciones, a pesar de todas las recesiones. El consumo a nivel mundial, fíjense, en la 19-20, que es la que estamos liquidando ahora, tenemos 352 millones de toneladas de consumo, lo que consumen los países dentro cada uno. En la 2021 se espera que el consumo aumente a 368 millones de toneladas. O sea, estamos teniendo una curva ascendente en crecimiento en consumo, lo cual, a pesar de las proyecciones en términos de PBI, como veíamos, de crecimiento económico, se espera que crezca. De hecho, el PBI para el año que viene espera esta compensación, digamos, por la recesión de este año, sea una buena reactivación, que es algo que se ha discutido mucho, si la reactivación iba a ser rápida, si la reactivación iba a ser lenta. Bueno, aparentemente para el 2021 se espera que haya una reactivación, no drástica, pero sí una reactivación que permita un aumento en el consumo. Y acá lo que pusimos es la demanda de la Unión Europea y el sudeste asiático, ¿sí? Juntamos la demanda ¿de qué? De harina de soja. ¿Por qué? Porque Argentina es gran exportador de harina de soja, no tanto de soja como grano. ¿Quiénes son los que más compran harina de soja? La Unión Europea y el sudeste asiático, Indonesia, y bueno, Vietnam, estos países que están en esa franja. Entonces, entre el sudeste asiático y la Unión Europea tenemos un nivel de importación de harina de soja de 35 millones de toneladas para las últimas 4 campañas y se espera que en la 2021 importen 36 millones de toneladas de harina de soja. O sea que vemos un sostén en el consumo de harina de soja y por ende un mercado que no estaría creciendo grandemente, pero tampoco decreciendo. O sea, una demanda sostenida en niveles bastante parejos, ¿sí? ¿Se entiende un poco esta parte de la demanda? ¿Sí? De qué pasa con los países que demandan. China como principal demandante de grano de soja, sudeste asiático de Unión Europea como principales demandantes de harina de soja y consumo en general de todo el país. Se ve acá un crecimiento en la demanda, no drástico, pero sí crecimiento al fin. Vamos a maíz. 3 países, Estados Unidos, Brasil, Argentina, ¿cuánto aportan a la producción mundial de maíz, que son unas 1.100 y pico millones de toneladas? Más de 500 millones de toneladas vienen, o sea, la mitad del país del maíz del mundo se produce entre Argentina, Brasil y Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, como ustedes lo ven bien en las barritas. De la producción 19-20 en 497 millones de toneladas, o sea, casi 500, se espera la 2021 545 millones de toneladas, o sea, un crecimiento interesante en la oferta de maíz. Si vamos a la demanda, fíjense, principales demandantes de maíz tenemos a Egipto, la Unión Europea, Sudeste Asiático y China. Si juntamos este paquete de países, tenemos que vienen importando 40 millones, 46, 56 millones de toneladas y se espera que para la 2021 importen 61 millones de toneladas. O sea, las importaciones de maíz del mundo se ven crecientes y hay alguien que va a tomar esto más de maíz que se está produciendo. Estos principales compradores van a estar activamente comprando. ¿Cómo se proyecta el consumo global de maíz? Fíjense, en 1.165 millones de toneladas, ¿sí? Creciendo en 40 también millones de toneladas, así como hay 45 millones de toneladas más de producción, se espera que el consumo también aumente en la misma proporción. Esto que tenemos acá es la evolución del stock final mundial de granos, ¿sí? Fíjense, la soja
el maíz y el trigo, ¿sí? El stock final mundial de soja está muy horizontal, o sea, no está creciendo abruptamente el stock final de soja, y sí está creciendo el de trigo, y sí se mantiene, aunque un poquito menos de lo que era en la 17-18, el stock final de maíz, ¿sí? Tenemos un stock final global de maíz y trigo en el mismo volumen, y un volumen de soja bastante sostenido. Y acá tenemos la relación stock-consumo, que es un poco lo que siempre les quiero recordar, de que es una relación muy importante porque es la que nos muestra cuánto, qué proporción de lo que el mundo consume de granos va a pasar a la campaña siguiente sin usar. O sea, cuánto me va a quedar en los almacenes del mundo de los granos que se necesitan, qué proporción tengo que pasa al año siguiente, que me puede llegar a evitar algún traspié productivo y tener eso almacenado para poder utilizarlo. En el caso del trigo vemos que es la relación stock-consumo más alta, tenemos un 40% de relación stock-consumo, o sea, un 40% de lo que el mundo necesita pasa hacia el año siguiente sin ser utilizado. En el caso del maíz, una relación stock-consumo del 28%, cercana al 30%, y en el caso de soja una relación stock-consumo del 27%, bastante sostenida respecto a las últimas dos campañas. Esa barrita que les pongo ahí tiene que ver con una relación stock-consumo del 25%. Decimos que cuando la relación stock-consumo pasa por encima del 25%, de alguna manera el mercado lo observa como bajista, porque estamos teniendo una importante proporción de lo que el mundo necesita que pasa al año siguiente. Cuando hay más de un cuarto de lo que el mundo necesita que pasa al año siguiente, realmente genera un efecto, por lo menos lateral y bajista en el precio de los mercados. Así que ahí estamos viendo a los tres principales granos por encima del 25%. ¿Qué les muestro acá? Relación stock-consumo sin China. ¿Qué pasa si a la relación stock-consumo le quitamos China? ¿Sí? ¿Qué pasa si realmente todo lo que consume China y todo lo que produce China lo quitamos de la ecuación? Si sacamos la producción y el consumo de China, ¿cómo queda la relación stock-consumo mundial de soja, trigo y maíz? Veamos. La soja de 26% pasa a 27%, o sea que mucho no modifica. Sacando el consumo de China de soja, crece apenas 1% la relación stock-consumo. O sea que en el mundo se consume también mucha soja. Se produce y se consume, ¿sí? ¿Qué pasa con el maíz? Si sacamos China de la ecuación, de una relación de consumo del 27% pasamos a una relación del 14%. ¿Por qué? Porque China es el segundo gran productor de maíz del mundo, pero también el segundo gran consumidor de maíz del mundo. Y en China, al menos eso es lo que está relevado, hay un gran stock de maíz guardado. O sea, gran parte del stock final de maíz está en China. El otro día, no sé si habrán escuchado algunas noticias que se difundieron por ahí, que había ocurrido algunos accidentes en algunos almacenamientos, se había perdido mucha mercadería en China, en establecimientos de almacenamiento muy grandes. Así que un impacto en el volumen que China tenga almacenado, el mercado lo puede leer como muy grande, muy fuerte, ¿sí? Fíjense que del 27% de relación stock-consumo, cerca del 30%, pasamos a un 14%. Realmente, si China, digamos, no tiene todo lo que dice que tiene, o mejor dicho, si el resto del mundo tiene un traspié económico, puede llegar a sentirse mucho porque el maíz que China tiene no lo tiene para darlo al mundo, lo tiene para consumirlos ellos. Entonces, cuando hay algún traspié productivo en alguna parte, realmente se siente en los precios. ¿Y esto por qué nos puede llegar a interesar? Porque el aporte que hace Argentina, ustedes vieron en las barritas, no es tan grande, pero sin embargo es significativo cuando tenemos países que están consumiendo maíz como la Unión Europea, como les mostraba Sudeste Asiático, Egipto. Entonces van a seguir consumiendo y van a consumir más. Si en algún país de estos productores hay algún traspié productivo, como ahora que estamos en una primavera con menos agua de lo normal, por lo que se proyecta,
bueno, realmente puede haber un impacto en los precios en el mediano plazo. Vamos a trigo. Fíjense que la relación esto-consumo del mundo es del 42%. Pero sin embargo, si le sacamos a China, queda en 25%. Más del 40%, como les conté en otros talleres, del trigo almacenado en el mundo está en China. Y tampoco está disponible al mundo. O sea que por eso cuando hay algún traspié productivo en alguna parte, se hace sentir también en los mercados esto. Y no sé si habrán escuchado algo, pero por ahí el trigo que hace Brasil, que no es tanto, en algunas zonas estuvo castigado por granizo estos días. Nos han llegado algunos videos de granizo en áreas productivas de trigo en Brasil, que son nuestros principales clientes. Y después también en Francia parece ser que hay un quebranto productivo de trigo que no se esperaba y que va a estar trascendiendo en estos días. Bueno, vamos a pasar rápidamente a los precios, ¿no? Esto que yo les muestro son precios en los últimos 12 meses de soja, de harina de soja y de aceite de soja. Estamos viendo que a pesar de las bajas, después de marzo, hay una recuperación de precios, sobre todo en soja y en aceite de soja. La harina de soja está muy peleada en lateral, pero en este momento está en una recuperación de precios, por lo menos mostrando niveles de precios similares a los promedios del año pasado. Así que estamos viendo precios bastante sostenidos. No con tanta esperanza de crecimiento en romper techos de precios, pero sí por lo menos de un sostén en niveles medios respecto de los niveles de precios del año pasado, que todos sabemos no fueron tampoco los mejores, ¿no? Son precios de una gran cantidad de mercadería en producción. En cuanto a maíz, tenemos el maíz y el etanol. Vemos que el maíz fue uno de los que más sufrió realmente y se sostuvo después de marzo en precios bajos, se bajó un escalón de precios y ahí se quedó. En estos últimos días se viene recuperando, pero en un nivel muy inferior al del año pasado. Así que bueno, en maíz es uno de los granos que por ahí hay expectativas de que si alguna cosa llegara a ocurrir, ahora lo vamos a ver con los fondos de inversión, puede llegar a haber una compensación de precios a la suba. En cuanto a etanol, vemos que el precio ha bajado en marzo y que se ha recuperado prácticamente a niveles muy parecidos a los del año pasado en lo que es julio y agosto, perdón. En cuanto a trigo, estamos teniendo que septiembre, todo hasta diciembre, enero de este año ha tenido precios muy altos. Sin embargo, también recibió un impacto por efecto cuarentena en marzo, del cual se recuperó inmediatamente. Fue uno de los que más rápido se recuperó. Luego empezó a perder valor porque en el hemisferio norte las cosechas empezaron a dar muy buenos datos y ahora, bueno, se está estabilizando en un nivel muy similar al del año pasado dentro de los buenos niveles de precio a nivel internacional. Así que contigo no hay mucho para preocuparse en cuanto a precio internacional, de que hay un precio sostenido en un nivel de precios bueno, ¿sí? Veamos la posición de los... Sí. Mari, Pablo Bartorelli quiere hacer una pregunta. Pablo, ¿querés hacerla vos mismo, por las dudas? Si te activas el audio. Te escucho. No tenés activado el audio, Pablo. A ver. Vamos con esa tecnología. ¿Estás? Para que no se activa el audio. Aguantá a ver si puedo hacerlo yo. A ver, Pablo, si te veo. A ver. ¿No está? Ahí está, Pablo. Bien. Sí, quería sí. consultarle en el tema maíz, no quería irme. Lo pasado la semana anterior, que vi que bastantes farmers en Estados Unidos, por el tema de los vientos huracanados en el estado de Iowa y en varios, fue fuerte y yo creo que el fin de semana o ayer hubo bastante movimiento en los mercados. Si eso ya, si lo tomaste en los gráficos o todavía no impactó hacia adelante. Sí, en los gráficos ya está tomado, digamos, porque fíjate, espérate que vamos a volver al gráfico de maíz. Este gráfico es diario, ¿sí? Estas barritas verdes que ustedes ven en los últimos días son, si las podemos contar, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
son las jornadas, porque esto ocurrió el lunes pasado, ¿sí? O sea, ya hace más de 7 días. 5 días hábiles, 6 días hábiles. Entonces, el mercado lo empezó a tomar, sobre todo después del tercer día, en donde se empezaron a relevar un poco los daños. ¿Qué pasa? Hay muchos lotes en donde el maíz quedó totalmente abajo. Y ayer salió el informe de Luzda de estado de los cultivos. Así que eso por ahí no me di cuenta, está buenísimo que me hayas preguntado porque no lo había agregado en todo lo que había comentado, pero en el estado de cultivos se hace estado de cultivos por estado, ¿sí? O sea, se dice cómo está en Iowa, en Illinois, cómo está. Entonces, hay un decrecimiento en el estado de los cultivos en estos estados, pero tampoco se cree que vaya a ser una cantidad en volumen tan relevante como para afectar en el mediano plazo. O sea, hace falta un poquito más de esfuerzo para que realmente haya una suba más sostenida. Si ustedes se fijan, el nivel de precios al que subió, no sé si se observa ahí el gráfico y la flechita que estoy marcando, ¿no? Pero fíjense, en julio, cuando estábamos ahí, digamos, en plena floración, hubieron algunos rumores de por ahí condiciones de lluvia o de temperaturas no óptimas, los precios subieron mucho más de lo que subieron en estos días. ¿Por qué? Porque los cultivos ya están mucho más asentados, vienen muy adelantados, hay muchos que ya están en grano dentado, y entonces es como que, si bien Iowa e Illinois son de los estados más maiceros de todos, es como que este tornado tampoco afectó un área que termine los números completos complicando tanto, ¿no? Así que está tomado en esas uvas que ustedes ven, pero tampoco cambia la ecuación de precios promedios en el corto y mediano plazo tan drásticamente, ¿no? Así que bueno, qué buenísima la pregunta, Pablo. Muchas gracias. Bien, vamos a ir a la posición de los fondos de inversión. Los fondos de inversión son estos que apuestan, ¿no? Apuestan a diferencias de precios. Cuando creen que los precios van a ir a la suba, lo que hacen es comprar para vender después más caro, y cuando creen o estiman que los precios van a ir a la baja, venden para después salir a comprar más barato, ¿sí? Compran y venden esperando diferencias de precio. ¿Qué pasa? Estos fondos de inversión a veces tienen tanto volumen de contratos abiertos que a veces no hay un cambio muy grande en el mercado. Por ejemplo, esto que ocurrió la semana pasada, estos fondos de inversión no entienden demasiado de agronomía, pero sí de los efectos posibles en el mercado. Entonces, en el corto plazo pueden salir a vender diciendo voy a tomar ganancias porque el maíz, sube y voy a agarrar esa ganancia. Entonces salen a vender y frenan las subas, que pueden haber mayores subas por el efecto mismo, ¿no? Vamos a ver. Esta es la línea, esto está, para que lo vean bien, desde enero del 2020 hasta la última lectura, que es la primera semana de agosto, ¿no? Fíjense, en soja tenemos que a partir de marzo los fondos de inversión se pusieron por encima del cero. Por encima del cero significa que están más comprados que vendidos. Significa que están con más expectativas de subas que de bajas. Pero si se fijan, después de julio, que es cuando pasa el periodo crítico, julio y los primeros días de agosto en Estados Unidos, empieza a bajar, o sea, se empiezan a poner más neutros, como que no hay una expectativa de precios tan a la suba, ¿sí? Igual están comprados, pero no tan positivamente, ¿no? Un segundo, ¿eh? Hola, sí, estoy en una charla. Llamo en un ratito. Perdón, ¿eh? Esto va a quedar grabado. Bien. Estamos acá con maíz. El maíz está posicionado neutro. Lo vemos neutro hasta marzo, y después, neutro decimos cuando está cerca de cero, ¿sí? Cuando está cerca de cero quiere decir que hay tantas personas apostando, comprando como vendiendo, ¿sí? Compran y venden más o menos en la misma cantidad, entonces la expectativa es como lateral. Ahora fíjense que a partir de marzo, efecto cuarentenas, se rompe esto, va hacia abajo tremendamente una posición vendida, esto ya lo hemos hablado en otros talleres también, tiene que ver con el congelamiento en el consumo de combustibles y, ¿cómo es que se llama? Entonces esto lo que hace es que el etanol fue mucho menos demandado, sobre todo en Brasil, que ocupa gran parte del maíz para producción de biocombustibles, de etanol. Fíjense que a partir de julio empieza a subir,
tiene que ver con una posición demasiado vendida, estaban las apuestas demasiado a la baja en maíz, entonces hubo un recorte de esas posiciones de estos fondos que apuestan y se puso más cerca del cero. No obstante, eso sigue estando vendido, ¿no? O sea, sigue estando en una situación en la que ellos están esperando que el maíz no se vaya tanto a la suba. Ahora tenemos el trigo muy cerca de cero, quiere decir que el trigo está dentro de todo en un nivel lateral, no hay apuestas demasiado fuertes ni a la suba ni a la baja. El aceite de soja, la línea amarilla, está teniendo una apuesta más bien a la suba, tiene que ver con que el petróleo también viene ajustado de alguna forma en un nivel de consumo ya por encima de los valores que estaba el año pasado. Harina de soja la vemos muy quieta, muy cerca de cero y más yendo hacia abajo, pero bastante lateral. O sea, no se esperan grandes cambios en lo que es harina de soja y soja específicamente que están cerca de cero. Esto de los fondos de inversión, este gráfico, yo sé, no es muy amable, pero es interesante ver cómo está mirando el mercado las apuestas que hacen esperando subas o bajas. Vamos a las perspectivas locales, ¿sí? Las perspectivas de Argentina. Yo acá lo que vamos a hacer, yo les voy a empezar a mostrar algunos indicadores que van a mostrar de alguna forma el rumbo que puede llegar a tener Argentina. Fíjense que el rumbo de Argentina no es algo que sea tan posible de predecir, pero sí tenemos indicadores que nos pueden mostrar más certeramente cómo pueden ocurrir las cosas en el corto plazo según lo que vino pasando, ¿no? Empezamos hablando de el PBI, ¿sí? Lo que proyecta el Banco Mundial. Fíjense, Argentina en 2017 tuvo un crecimiento de 2,7%. 2018, un decrecimiento de 2,5%. 2019, 2,2%. O sea, venimos ya de 2 años de decrecimiento de nuestro PBI. Lo que estimaba el Banco Mundial en enero era que Argentina iba a crecer el menos 1,3%, ¿sí? O sea, en negativo. Y luego ya en junio corrige la proyección y se va a 7,3% negativo, que es lo que habíamos visto al principio. ¿Qué esperan para el año que viene? Del 1,4% que proyectaban en enero de crecimiento del PBI para el 2021, ahora estiman que Argentina va a crecer el 2,1%. Bueno, hay una perspectiva de un acomodamiento, reestructuración de nuestros indicadores macroeconómicos que permitan que Argentina de alguna manera pueda pasar de 3 años consecutivos de PBI negativo a un PBI positivo, ¿no? Ahora vamos a ver algunas cositas que no son muy amables, pero son importantes verlas. ¿Qué pasa con la famosa deuda argentina? La misma se va a cerrar el 4 de septiembre del 2020, en realidad teníamos fecha para el 28 de agosto ya, pero el 4 se va a efectivizar la reestructuración de la deuda bajo ley extranjera y nacional. Hacemos un 2x1, la reestructuración de la deuda nacional también va a estar, y en total, fíjense que se reestructuran más de 100 millones, más de 100.000 millones de dólares, ¿sí? 66.000 millones de la ley, bajo ley extranjera, y 41.700 bajo ley nacional. Así que se están reestructurando varios millones de dólares que de alguna manera nos dan un periodo de gracia para seguir adelante y poder tomar deuda del extranjero o de nación. Efecto cuarentenas, bueno, siguen las restricciones con leves flexibilizaciones, sobre todo en lo que es Buenos Aires, lo hablábamos un poco antes de arrancar el taller, aunque en lo que es el resto del país, la verdad es que las flexibilizaciones son mucho más cómodas, pero hay un efecto restrictivo que afecta a los mercados en general, porque los comercios todavía no pueden moverse con total flexibilidad, ni tampoco todas las profesiones pueden estar ejerciendo su expertise en un 100%, ¿no? Comercios, algunas profesiones y oficios aún no arrancan. La construcción y hay algunas otras actividades muy importantes para la economía que todavía no están pudiendo arrancar plenamente. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? El ritmo devaluatorio de los últimos 12 meses es del 21% anual, ¿sí? Lo que veíamos hace un rato, el ritmo devaluatorio ya
post-paso, digamos, termina siendo del 21% anual si contamos los últimos 12 meses. Si contamos desde enero hasta hoy, ¿cuál fue el ritmo devaluatorio? De un 35,3%. O sea, evidentemente se aceleró un poco más y ahora vamos a ver cómo sigue, ¿no? Pero todo hace pensar que se va a esperar traer el tipo de cambio o sea, evitar mayores devaluaciones y generar un ritmo devaluatorio no superior al 40%. Vemos la inflación. Los últimos 12 meses a julio, o sea, de julio a julio, tenemos una inflación del 42,4%, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos la inflación desde enero hasta ahora, la inflación acumulada, ¿sí?, es de 15,8%. Desde ya que tenemos una inflación que no está reflejando bien algunas cuestiones porque no hay plenitud de uso en el mercado, hay una restricción, digamos, de recursos económicos, entonces por eso dicen la inflación está sostenida. Pero aparentemente cuando se abra, termine el efecto cuarentenas, puede llegar a haber un salto inflacionario, que es lo que se está esperando. No tanto un salto devaluatorio, sino más bien un salto inflacionario que compense este retraso inflacionario que estamos viendo en los números, desde el IPC. ¿Qué pasa con las tasas? El plazo fijo de Banco Nación está en un 33% anual en pesos. Tenemos también un plazo fijo que es el UVA, que es el que ajusta por inflación más 1% de ganancia. Estos han aumentado bastante los plazos fijos en el último tiempo al ajustar por inflación. Y tenemos los cheques de pago diferido, que es un recurso extra, digamos, banco, que ofrece tasas de interés entre el 20 y 30%, ese 90% no va, es 20 y 30% anual en pesos, ¿sí? En cuanto a la deuda, podemos decir que tenemos 3 años de gracia para poder acomodar otros indicadores con ya una deuda reestructurada y sin mayores exigencias, ya habiendo cerrado el trato con los bonistas. Tenemos 3 años de gracia para ver qué hacemos con el resto de la economía argentina. En cuanto a las cuarentenas, bueno, la tolerancia está en descenso, esto está generando un descontento muy interesante, bueno, ayer se pudo ver en manifestaciones que se hicieron en todo el país, así que hay algo a manejar y tiene que ver con lo social, con lo que es el movimiento de la calle, porque en la medida en que toda la gente consensúa que algo no está bien, entonces esto puede llegar a ser una complicación a nivel país, ¿no? Si no se pone de acuerdo la parte oficial con lo que es la sociedad. En cuanto al tipo de cambio, se buscará sostener el mínimo devaluatorio y, como decimos, no superar demasiado el 40% anual. En cuanto a inflación, los analistas proyectan un salto devaluatorio y proyectan que la inflación va a terminar siendo de acá a 12 meses en un 60%. Así que digamos que este bono que hablamos, este plazo fijo, ajuste por inflación, es uno de los que más se están pidiendo estos días para evitar este riesgo de pérdida de pesos por inflación. Perdón. En cuanto a las tasas, el manejo financiero de ventas y compras puede generar mayores ventajas que la producción misma. Así que más importante que nunca hacer un buen manejo financiero de las ventas y de las compras. No sé si sobre esto hay alguna pregunta, alguna consulta, porque son temas muy, no muy amables, pero bueno, importantes porque de alguna forma nos muestran que vamos a tener un panorama en el cual ya con cuestión de deuda estaría más o menos resuelto, pero todavía no tenemos un horizonte claro en cuanto al manejo de cuarentenas, al manejo de comercios, en cuanto a lo que va a ocurrir con la inflación, y todo esto de alguna manera genera una incertidumbre que nos hace tener que tener mucha atención a la hora de tomar decisiones. Vamos al panorama local de mercado de granos. Los precios, yo lo que hice acá fue tomar los precios promedio de, ¿cómo que se llama? Los precios promedios de la pizarra Rosario del 2019. ¿Qué pasó en 2019 con los precios desde la cosecha, en el caso de soja, desde mayo hasta diciembre? ¿Qué pasó con los precios de soja en la pizarra de Rosario? En general fluctuaron de 220 a 240 dólares,
y tuvimos un tiempo en el que se pudo vender soja por encima de $230 sin problema el año pasado. Este año estamos igual, muy parecido. Una soja entre 220 y $240, pero los $240 recién los tenemos hace un mes, no hace mucho tiempo. Así que estuvimos mucho tiempo con una soja de $230. ¿Qué se proyecta para el 2021? A mayo de 2021, según los futuros del MATBA, hasta ahora han cotizado entre 215 y $225 por tonelada. Hoy, por decir el cierre del viernes pasado, cerró en $229 la tonelada. O sea, $230 es el valor que tiene la tonelada de soja para el año que viene. Estamos más o menos en una tira totalmente horizontal de precios, en donde $230 pareciera ser el valor a referenciar para tomar decisiones. ¿Qué pasa con el FOB? Quise ver también los precios de exportación del grano de soja. ¿A cuánto estuvo el precio promedio del grano de soja argentina que se exportó? Bueno, fíjense, en 2019 estuvo en $338, en lo que va del 2020 está en $331 la tonelada, y se espera entre marzo y julio, lo que se proyecta por lo que el Ministerio de Agroindustria publica, valores de $360 para el año que viene. O sea, si se quiere, los precios de exportación están mejor proyectados para el año que viene que lo que venimos teniendo hasta ahora desde 2019. Y harina de soja, que es lo que en realidad mayormente tenemos en volumen, $316 la tonelada en 2019, $324 el precio promedio en 2020, y se proyecta desde hasta julio, digamos, desde marzo hasta julio, un valor de la harina de soja en $339, $340 la tonelada. O sea, también un escaloncito más que los valores de exportación que tuvimos desde 2019 hasta ahora. Estos precios de exportación son fundamentales porque nosotros toda la soja que producimos la exportamos como grano, como harina, pero usamos muy poco tranquera adentro, así que me parece fundamental ver que los valores para el año que viene están un poco mejorados y que posiblemente los precios futuros podrían llegar a subir un poco. Vemos ahí, exportamos el 20% de la soja que producimos como grano y exportamos el 90% de la harina de soja que producimos. ¿Qué pasa con maíz? Exportamos entre el 80 y el 60% del maíz que producimos. Este año estamos exportando menos maíz que otros años. Hasta ahora venimos con un 50% de la producción exportada, pero todavía tenemos una evolución de las exportaciones, ¿no? Pero en sí, entre el 60 y el 80% del maíz producido va a la exportación. Los precios pizarra del año pasado fueron entre 130 y $140 la tonelada, hablando desde abril hasta diciembre. Más o menos estuvieron esos valores, aunque en diciembre tuvimos una baja muy importante de los precios de maíz por el maíz internacional. En 2020, hasta ahora lo que venimos con un maíz entre 120 y $130 la tonelada. O sea, tenemos un maíz en un escalón un poco más abajo que el año pasado, con menos posibilidades de capturar esos $140 que hoy tanto queremos, ¿no? Antes queríamos 160, ahora con 140 estaríamos más que contentos. ¿Qué vemos para abril? El futuro abril 2021, la cosecha del maíz temprano está entre 120, fluctuó ese futuro desde que empezó a cotizar entre 120 y $140 la tonelada. El viernes cerró en 141. Vamos a recordar que el maíz de abril es el más amenazado por efecto sequía, falta de suelo, ahora en la siembra. Así que un poco es el que también tiene más posibilidades de sostenerse en valores por encima de 140. ¿Qué pasa con el precio de exportación? 2019, $164, 2020, 163, vemos un precio de exportación en torno a $160, y ya para 2021, marzo-julio, se elevó a $168 la tonelada, ¿sí? Así que en maíz hay un poquito más de expectativa también de suba hacia el año que viene, pero todo depende de lo que vaya a ocurrir también con nuestra siembra, ¿no? Trigo. Entre 180 y $200 la tonelada, tanto en 2019 como 2020. Se comportó muy parecido, sabemos que tuvimos un trigo muy demandado, y hoy el trigo futuro, enero 2021, está
fluctuó entre 165 y 175 dólares y hoy ya está en 176 con perspectivas de subas por efecto sequía, efecto langosta, efecto, bueno, reducción de la producción de Argentina, que ya el USDA la capturó con 500.000 toneladas menos de producción de Argentina de trigo. Si vemos el precio de exportación, en 2019 estuvo en un promedio de 217 dólares la tonelada, y en lo que va del 2020, 195 dólares la tonelada. Ya un poco menos, recuperada la producción mundial, y se proyecta para 2021, entre diciembre y febrero, un valor de 217 dólares la tonelada, o sea, dentro de todo tenemos un mercado sostenido también a nivel exportación. Estos valores que yo puse, entonces tenemos valores del precio Pizarra Rosario, son los precios disponibles, siempre están en pesos, pero se pasan al tipo de cambio de cada día y de ahí se sacan los promedios. Y cuando hablo del 2021 estoy hablando de los precios futuros según el mercado a término de Buenos Aires. Estos precios futuros empiezan a cotizar, por ejemplo, en el caso de soja, ya desde febrero de 2020 tenemos precios de mayo de 2021. Así que nosotros vemos la fluctuación de los precios futuros que de alguna manera hablan de la producción que se espera, ¿sí? Si alguno tiene alguna duda con este tema, la puede preguntar, ¿sí? Pero de ahí saco los precios 2021. Costos de la 2021. ¿Financiar o liquidar? ¿Sí? Bueno, un poco hablamos de los costos de los fertilizantes. Por ahí estuve preguntando en la zona, algunos productores, algunos de ustedes, y algunos también vendedores de insumos, qué pasó con los fertilizantes. Había mucho temor allá por mayo, por abril, respecto de los fertilizantes para esta época del año, ¿no? Y estos fertilizantes se esperaba que tuvieran un precio en dólares muy alto, sobre todo cuando se empezó a restringir el acceso a dólares para poder hacer las compras, digamos, afuera, en todo lo que son fertilizantes importados, ¿no? Entonces había un gran temor a una suba en dólares que compensara la devaluación. Este tipo de cosas en moneda a nosotros a veces se nos torna complicado entenderla, pero tiene que ver con una compensación. Si por un lado se me restringe el acceso a dólares para pagar afuera, y voy a tener que acceder a dólares más tarde, a un valor más alto, entonces yo hoy tengo que cobrar más dólares para compensar. Bueno, había bastante temor en este tema para sobre todo los costos de maíz, ¿no? Sin embargo, la suba al final termina siendo en torno al 3% en dólares por tonelada, o sea, una suba que no era tal como se esperaba. No sé si acá hay alguno que tenga ejemplos para comentar sobre costos de fertilizante de esta campaña 2021 que viene, si alguno pudo percibir cambios en los precios, si pudo acomodarlo en sus planillas y ver que realmente había una suba de precios de los fertilizantes. Si alguien tiene algo para aportar, es un momento para hacerlo y poder ejemplificar un poco esto que pasó con este insumo, porque los herbicidas y demás tengo entendido que no tuvieron grandes cambios, pero bueno, si alguien tiene algo para aportar, es el momento para hacerlo. No sé si alguien quiere comentar algo. Tenemos, ¿qué protagonismo tenemos sobre los costos directos? ¿Qué protagonismo tienen los fertilizantes sobre los costos directos? Bueno, esto tiene mucho que ver con el manejo tecnológico que cada uno haga, ¿no? Yo tengo un ejemplo, una simulación de tecnología promedio para una soja de 40 quintales, 45 quintales en el sur de Santa Fe, y aquí sobre los costos directos de un campo alquilado, el efecto o el impacto del costo del fertilizante es de un 6,7%, menos del 7% en soja. En maíz tengo cerca del 12%, 11,6% el impacto del costo del fertilizante, y trigo 29%, ¿sí? En los tres casos estoy tomando campo alquilado con 16 quintales de soja en costo de alquiler. Ese es el impacto de los fertilizantes. Ahora bien, veamos qué pasó con los precios, sobre todo de maíz y de soja, desde marzo de 2020.
vemos que la soja creció un 20% el precio, porque de $200 nos fuimos a 240, y de un promedio de 220 pasamos a 240. O sea, un 20% de crecimiento del precio de la soja. Si hubiésemos comprado algo acá entre mayo, por ahí, y junio, a haber comprado algo en los meses a partir de mediados de julio, ¿no? Si vemos, en cuanto a maíz, tenemos un crecimiento, si vamos de $120 la tonelada, hasta ahora $129, $130 la tonelada, tenemos un crecimiento del 8%. Una venta de soja de maíz ahora versus haberla hecho antes tiene una capacidad de compra mayor, ¿no es cierto? Así que esto nos habla de que muchas veces unas decisiones apuradas, digamos, o por miedo, hace que perdamos capacidad de compra, porque los precios entre abril, mayo y junio estuvieron cerca de los mínimos, ¿sí? Obvio no podíamos ser adivinos de que íbamos a tener mejores precios ahora, pero normalmente cuando uno está en un piso, lo más probable es seguir a la suba que bajar más, ¿no? Así que bueno, era interesante tener en cuenta que julio era un buen mes para tener recuperación de precios, que es el momento de floración de Estados Unidos, tanto en soja como en maíz. Acá, en esta etapa, vieron que yo les pongo costos de la 2021, financiar o liquidar. Todavía tenemos costos de la 2021 pendiente. Alguno tal vez ya pagó todo lo que es insumo, pero va a tener que pagar algunas labores, pagar alquileres y demás. ¿Qué hacemos con la 2021? ¿Nos financiamos la 2021 o liquidamos mercadería para pagar? Fíjense, lo que tenemos acá es un resumen, ¿sí?, de tasas en pesos. Lo que hago es poner en trigo, que es la barrita amarilla, no lo vamos a tener en cuenta porque son precios futuros de trigo agosto y septiembre, que es para el saldo de trigo 19-20, que no existe más, o sea, no hay más trigo. A alguien le puede quedar por ahí un silito de trigo, pero los inventarios dicen que ya no hay más trigo, así que no tiene mucho sentido analizar. Pero sí vamos a ver los futuros de soja y de maíz. Soja agosto, soja septiembre, noviembre y enero, y maíz agosto, septiembre y diciembre. Son los futuros de soja y de maíz para el saldo de mercadería que nos queda 19-20. En cuanto a este saldo, cuando nosotros pasamos este valor a pesos, estos valores futuros, al tipo de cambio que se espera en agosto, en septiembre, en noviembre o en diciembre, estos tipos de cambio nos lo da el ROFEX, que es el futuro el mercado a término del dólar. Entonces, cuando lo pasamos a pesos, nosotros podemos contrastar, ¿sí?, cuánto vale hoy el disponible en pesos y cuánto vale a diciembre el maíz en pesos, ¿sí? Cuando hacemos eso, lo que podemos hacer es tener una tasa en pesos, ¿sí? ¿Qué me conviene más, vender hoy o vender en diciembre, a cambio de diciembre? Todo depende de si va a crecer el precio del maíz a diciembre o va a bajar en plena cosecha de Estados Unidos, si el tipo de cambio va a quedar igual o se va a retrasar más. Entonces hay muchas cuestiones en juego. Ahora, los mercados a término nos permiten vender a diciembre, por ejemplo, el maíz, y vender dólar a diciembre al tipo de cambio que hoy el ROFEX me dice que está en diciembre. Porque si después se retrasa el tipo de cambio, yo ya me quedé con ese tipo de cambio. Y si hay un salto evaluatorio, bueno, me lo voy a perder. Pero los indicadores muestran que va a estar muy sostenido el tipo de cambio, por lo menos de acá a diciembre, enero de este año. Nosotros haciendo estas cuentas, lo que vemos es que tenemos un maíz a diciembre que nos ofrece un 60% de tasa en pesos, ¿sí? Nos ofrece un 60% anual en pesos. Si yo vendo, en vez de el maíz hoy, lo vendo a diciembre, me ofrece una tasa en pesos del 60% anual, cuando yo anualizo la ganancia. En septiembre también me da una ganancia del 66% a más corto plazo. Y si voy a soja, tengo una ganancia del 48% por vender soja y especificarla en septiembre, hoy, y tengo una ganancia del 48% por venderla y especificarla en enero. Ganancia de interés en pesos.
yo tengo que pagar algo y por ahí lo tengo que pagar hoy. Y lo que tenemos del otro lado es un gráfico que nos saca las tasas promedios en pesos de los cheques de pago diferido, que es una de las herramientas financieras que más se ha estado utilizando, ¿sí? En donde uno puede, presentando, digamos, un recurso como una venta de cereal, puede tener un cheque por el equivalente del costo en pesos. Y eso me cobra una tasa por traer el dinero a hoy. Pues yo vendo maíz en diciembre, lo voy a cobrar en diciembre, pero yo necesito hoy el dinero. Entonces el costo de ese dinero en tasa de interés en pesos está entre el 20 y el 30% anual en pesos. Si yo tengo una tasa por postergar ventas del 60% y la tasa que me cobran para traer el dinero ahí es del 30%, yo estoy ganando proporcionalmente un 30% de tasa de interés. Esto aún puedo utilizarlo para hacer la cuenta de traer el precio a hoy, y los precios que me permite vender hoy son mucho más elevados de lo que en realidad está ofreciendo el mercado disponible. Esto no es muy agradable tampoco, pero es interesante porque necesitamos saber que hoy liquidar mercadería, y ahora vamos a ver el remanente de mercadería 2021 que queda, que no es mucho, tal vez liquidar mercadería no sea la mejor opción, por lo menos en soja. En maíz tenemos que hacer otras cuentas que tienen que ver con el costo de almacenaje y oportunidad, pero bueno, hay veces que conviene más financiarnos que liquidar y postergar ventas hacia adelante, cubriéndonos precios y cubriéndonos tipo de cambio, ¿no? Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, es un tema bastante complejo. Marianela, Sí. vos decís la tasa de cambio de cheques es a través de la SGR. Exactamente. ¿Y hay alguna operatoria que, digamos, respalda la operación con un negocio a futuro? Vos lo nombraste, pero no sé si es algo novedoso o, Claro, o no. en realidad cuando yo lo que estoy haciendo es asegurarme el ingreso de dinero en el momento que yo voy a estar cancelando el pago de estos cheques de pago Está diferido, bien, pero ¿no? es una cuestión tuya particular. Digamos, la SGR se respalda con la carpeta que te piden, digamos. Exactamente, pero en esa carpeta puede llegar a estar las existencias de cereal, puede llegar a estar, bueno, todo lo que te pidan en esa carpeta. O sea, Está. lo que yo hago con esto es cerrar la operación para ponerle números reales, digamos. Es decir, si Sí, yo sí, voy sí. a, por ejemplo, yo me quedo ahora sin hacer nada, yo no vendo, por ejemplo, soja noviembre, no le pongo precio, y tampoco cierro el tipo de cambio, lo que puede ocurrir es que el tipo de cambio se entre a retrasar y yo me pierda la ventaja que me gané, que yo hoy esperaba tener, ¿sí? Por eso es tan importante combinar los mercados a término con estas estrategias financieras, porque yo ya estoy fijando un tipo de cambio que ya hoy me está dando esta diferencia y esta tasa, y estoy fijando un valor también, ¿no? Porque la cosecha de Estados Unidos viene, y si de pronto viene bien, también los precios pueden llegar a tener una baja, como el maíz el año pasado, entre noviembre y diciembre, ¿no? Así que por eso es que Claro. hago esta combinación. No es que la SGR me vaya a pedir el maíz o la soja. Puede ocurrir que sí, pero no necesariamente. Lo que yo hago es mi estrategia comercial y financiera, juntas. Estamos, muy claro. Bien. Gracias. Comprar esos dólares en el mercado. ¿Me escuchás, Marinela? Sí, te escucho, sí. Vos haces una venta, me estoy fijando, en diciembre ponele $2.46 la soja. Sí. Comprar esos dólares, transformarlo en pesos. ¿Qué costo tiene? ¿Tenés una noción? Sí, mira, es lo mismo que cuando vos comprás y vendés en el mercado futuro de granos. Normalmente para comprar y vender dólar futuro tenés que tener una cuenta abierta con algún corredor, y esto tiene un valor de una comisión que generalmente es muy pequeña, pero también te requiere un margen de garantías. Porque el tipo de cambio, por ejemplo, que hoy a, no sé, diciembre, por ejemplo, puede estar en 80 pesos, sí, digo bien, 72, no, capaz que esté cerca de los 90, ahora no me acuerdo cuánto está, pero bueno, que está en ese valor, puede llegar a subir o bajar. Entonces a vos te piden una cantidad de pesos en concepto de garantía. ¿Se entiende Bien. eso? Pues si en vez de 90 pasa a 100, esos 100 los vas a pagar vos.
Y si en vez de 90 baja a 80, a vos te van a pagar 10. Bien. Es exactamente lo mismo que ocurre con el mercado a término de granos. Por eso cuando nosotros congelamos de alguna manera el futuro del grano, el futuro de maíz, el futuro de soja, congelamos el tipo de cambio, lo que yo hago es apostar esos valores. Digo, yo me quedo con ese tipo de cambio. Y el costo más que vos tenés es el costo de oportunidad de que cambie ese valor. Pero los costos de comisión y demás, los costos de gestión, digamos, son inferiores a la ganancia. Vos fíjate, si vos podés tener una ganancia del 30% anual en pesos, se te va a pagar con creces con las comisiones que te cobren y demás. Lo que pasa es que esta gestión, por eso se llama gestión financiera. Si yo no estoy con carpeta abierta con corredores, con carpeta abierta con SGR y demás, es como que va a ser un costo de gestión mucho más alto, porque son herramientas que no estoy utilizando. Y por eso estos talleres lo que apuntan es a decir, necesitamos ampliar nuestra cartera de recursos para la hora de tener oportunidades poder aprovecharlas, porque si no, no me sirve para nada decir, che, mirá los cheques de pago y diferido están dando entre un 20% anual. Sí, pero ¿quién lo usa? El que tiene todo acomodadito. El que no, no lo puede utilizar, lo ve nomás. Dice, mira lo que se podría hacer, pero no lo puede hacer. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, veamos esto de gestión financiera de la 1920, que tiene que ver también con lo que decía liquidar o financiarse. Fíjense que en trigo tengo una existencia de menos 2%, porque ya está en negativo, digamos, no hay saldo, o sea que lo que se está vendiendo en sí es lo que tienen exportadores y demás, pero no hay demasiada existencia en tenencia de productor. Así que nos vamos a remitir a lo que es maíz, que nos está quedando un 33% del maíz 19-20 y un 42% de la soja 19-20. El maíz, al viernes pasado, tenemos un maíz en dólares. Si ustedes se fijan, quiero que presten atención solamente a los valores desde el disponible en 140 dólares hasta el diciembre 2020, que es 146. ¿Sí? Fíjense que va en crecimiento en dólares. O sea, vender hoy o vender en diciembre ya de por sí me da una ganancia en dólares si yo hoy estuviera tomando la decisión de cerrar ese precio futuro. Y en pesos, abajo tenemos la línea naranja que me da el valor en pesos. Fíjense que vender un maíz hoy es 10.000 y pico de pesos y venderlo en diciembre es 12.500 pesos. ¿Sí? De acá que tenemos estas tasas en pesos que me permiten obtener estas ganancias que se compensan cuando yo traigo el dinero a la actualidad, por ejemplo, con un cheque de pago diferido. Si vamos a soja, fíjense la línea, ¿no? Desde ahora el disponible hasta el enero. Totalmente plana, no hay prácticamente diferencia. Hay $1 de diferencia entre un dólar, como 7 entre el precio máximo y el mínimo. Así que en dólares es más o menos lo mismo hacer cualquier operación. Por supuesto que a mí no me garantiza nadie que esta soja en noviembre o en enero valga esto. Puede valer más o puede valer menos. Si la soja en Estados Unidos viene súper bien y la demanda no se activa demasiado, puede ser que valga lo mismo. Si ocurre que hay algún problemita productivo, que la demanda empieza a acelerarse, puede ser que valga más, pero hoy está súper lateral, con pocas expectativas de suba. Y en pesos, sin embargo, fíjense todo lo que crece el valor en pesos, que nos vamos de 18.000 pesos una soja, la tonelada, a casi 22.000 pesos. De acá que conviene sacar la cuenta y ver cuánto más en pesos me está saliendo y hacer esta gestión en el ROFEX, en el tema de posicionarme en el tipo de cambio. Sobre todo con una expectativa de que el tipo de cambio se venga atrasando, ¿no? Gestión financiera de la 19-20. Acá si yo vendo, en vez de hoy, vendo en diciembre maíz o en enero soja, o en septiembre, tiene que ser con una decisión que yo la complemente con algo financiero. Porque en términos de dólar el maíz me permite ganar un poquito más, pero en soja prácticamente es lo mismo vender hoy que vender mañana. Entonces, si yo tengo que completar costos,
Bueno, a ver, primero que tengo expectativas tal vez de alguna baja con la cosecha estadounidense, como para fijar precios, si yo hoy no necesito vender. Y por otro lado, si yo hoy necesito liquidez, ver la posibilidad de cancelar algún valor, de cancelar algún tipo de cambio y de utilizarla con alguna herramienta financiera. Y cuando digo gestión comercial de la 2021, hago referencia a que tenemos que acá sí mirar un poco cuáles son los recursos comerciales que tengo para proteger o resguardar valor de la cosecha que viene. Un 81% del trigo que se espera cosechar, que todavía no se recortó lo que creo que se va a recortar la cosecha, todavía tiene que ser comercializado, ¿sí? O sea, el trigo que todavía está en pie tiene que ser comercializado. El 90% del maíz futuro, todavía falta el volumen esperado para el año que viene, falta de ser comercializado, y el 97% de soja. Fíjense que soja es la que menos se ha comercializado y tiene que ver con precios muy bajos del futuro mayo, que no ha superado los 230 dólares. Acá tenemos el futuro trigo. Fíjense, desde diciembre tenemos un trigo de 174,5 dólares, tenemos a marzo 181 dólares y luego julio 187 dólares. O sea, un trigo que va en la suba, pero bastante lateral, que por ahí tomar decisiones entre enero y marzo sería interesante, pero ahora vamos a hablar un poco de los volúmenes a cubrir y los valores a cubrir. El maíz futuro. Tenemos un maíz de 140 dólares para abril y 132 para julio, 135 dólares a septiembre. Y la soja, mayo del año que viene, 229 dólares a mayo, 233 a julio. Fíjense. Acá lo que tenemos son los precios, ¿sí? Habíamos hablado de que la soja mayo estuvo entre 215 y 225 dólares y hoy está en 229. O sea, de alguna manera estamos en la mejor situación de la soja futura, de los precios futuros para cubrir, ¿sí? Pero en realidad es lo mejor de lo peor porque son valores muy, muy por debajo. En cuanto a trigo, tuvimos un trigo enero entre 165 y 175 dólares y hoy estamos en 176, o sea, también estamos un poco en la mejor situación del trigo enero. Y en cuanto al maíz abril, tuvimos un abril entre 120 y 140 dólares y hoy en 141 también lo tenemos bastante recuperado en los mejores niveles de precios futuros. Estamos hablando de la campaña que viene. Cuando hablamos de gestión comercial flexible, decimos que está bueno que pueda asegurarme de un mínimo, pero también darme chances de recuperar si el mercado sube. Vamos a trigo. Decimos que el 81% del trigo que se espera cosechar todavía no ha sido comercializado, no se le ha puesto precio, ¿sí? Sabemos que este trigo en distintas zonas tiene distintos niveles de riesgo, ¿sí? Estamos ahí, hoy nos comentaban ahí en Villegas que por ahí está en buenas condiciones, pero por ahí ya estaría, no era Villegas, era en otra zona. En Buenos Aires, que es donde de alguna manera están mejor o en los mapas se ven bien, pero sin embargo también están empezando a sufrir restricciones de agua. Así que estamos con un trigo en Argentina, sobre todo en el centro del país, bastante complicado, y no sabemos el impacto que esto va a tener en los volúmenes, se va midiendo semana a semana, pero al final las cosechadoras son las que van a terminar hablando, ¿no? Así que, hoy, cubrir precio con compromiso de entrega es riesgoso en lugares donde hay riesgo productivo. Pero sin embargo, las operaciones del mercado a término de los futuros son operaciones que se pueden hacer sin riesgo de entrega, o sea, sin necesidad de entrega. Que esto es lo interesante de operar en los mercados a término, que uno no necesita comprometer mercadería. Vamos a poner un ejemplo de operatoria flexible. Put sintético. Ya de por sí decir put es una de las opciones utilizadas, pero no tan difundidas como los futuros, ¿no? El put es una opción en la cual uno asegura un precio mínimo.
Ahora, el put sintético es un put armado de otra forma. Yo, por ejemplo, puedo vender trigo enero a $176, que es el valor al que cerró el viernes, y al mismo tiempo comprar un call. El call es una opción que me da derecho a comprar. Yo estoy vendiendo trigo, pero compro un derecho a comprar a un precio máximo. ¿Cuál es ese precio máximo? $183. Este es uno de los call más operados, por eso puse este, porque es un valor dentro de todo cercano al futuro, pero al mismo tiempo muy operado. Si uno quiere ir a ese call, puede. $183 para recomprar el trigo que vendía 176. Y pago una prima de $5,5. Yo digo, pero ¿para qué voy a gastar $5, $5,5 en asegurar un 183? Bueno, si el trigo de pronto tiene un salto de precios porque tenemos un recorte muy grande productivo y se va a $200, a mí no me va a importar recomprar el trigo en 183, utilizar esa opción de compra y salir a venderlo al mercado en $200, por ejemplo, ¿sí? Así que este put sintético me da la posibilidad de asegurar un piso, por las dudas de que el quebranto no sea tal, y poder recomprar la mercadería a futuro en el caso de que sí y que los precios salten a nivel local o a nivel internacional también, ¿no? ¿Se entiende esta operatoria de put sintético? Venta de futuro, compra de call, compra de derecho a recomprar la mercadería. Yo le digo recomprar, aunque en realidad no estoy recomprando la misma mercadería, pero sí es un derecho a ese valor, ¿sí? Para poder adquirir la mercadería y después volver a venderla a un precio mayor y tener la diferencia de precios. Si hay alguna duda, la pueden comentar. ¿Qué pasa con el maíz? El maíz recién se ha comercializado el 10% del maíz 19-20 y nos está quedando un 90%. Un put sintético, la misma operatoria que vimos en trigo, vendo futuro abril en 140,7, casi $141, pero al mismo tiempo me compro un call prácticamente en el mismo precio, $141, pagando una prima de $6,8. Esta es una de las opciones más utilizadas también en el mercado, que hemos visto hay un gran volumen de operatoria ahí. Vemos que prácticamente el precio de recompra es el mismo. ¿Puede ocurrir algo con maíz que se vaya al alza? Hemos visto que la demanda de maíz está firme, hemos visto que la producción de maíz está bien, en una buena cantidad, pero al mismo tiempo podemos llegar a tener algún recorte que lo vamos a estar midiendo en las próximas semanas. Si el maíz llegara a tener alguna escalada a la suba, yo tengo posibilidades, sobre todo a nivel local, con riesgo de maíz de abril, de recomprar y de poder obtener las uvas en caso que se fuera a $150 o más. El futuro sintético es otra de las operatorias flexibles, con una compra de put y venta de call. Yo lo que hago es me compro un derecho de precio mínimo en $137, por ejemplo, pagando una prima de 5, pero le vendo a alguien más, le vendo a alguien que quiere comprar maíz, un call que le da derecho a comprarme el maíz a $149, en caso que estuviera por encima de ese valor, y me pagan a mí $3,5 de prima. O sea, yo con estos $3,5 pago parte de la prima del put. Me termina costando $1,5 en realidad la operatoria, y estoy asegurándome un mínimo de 137 y tengo un máximo de $149. Así que con ese rango de precios, yo sé que voy a vender el maíz abril. Por eso es un futuro sintético, pero más flexible que un futuro, porque tengo un rango de precios para aprovechar. Vamos a soja. En soja, decimos, es la menos operada de todas, es la que menos ventas futuras se han realizado, y tenemos también el ejemplo del futuro sintético. Si sabemos que hoy en $229 no llama mucho la atención para hacer una operatoria, pero sabemos también que puede llegar a ocurrir de que los valores en plena cosecha nos jueguen una mala pasada, como estas últimas dos campañas, en donde tuvimos algunos que vender soja por $220, $210. Entonces, por ahí, poner precio a un porcentaje de la soja que yo sí o sí a cosecha tengo que vender, no está mal. Si el $229 me sirve, ¿no?
Entonces vendo en $229, pero compro un call en 246, pagando una prima de 4,5, para tener este derecho a recomprar la mercadería en caso de que los precios se vayan a la suba. Si yo solamente vendo futuro, lo que hago es cancelar el valor en 229. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Pero como está en niveles mínimos de precios, puedo llegar a tener la chance de recuperar el valor. Y algo interesante también es que si este call, que yo hoy estoy pagando en 4,5 de prima, si el precio futuro va subiendo, este call también va subiendo de prima. Yo tampoco me tengo que quedar con estas opciones de venta. Estas se pueden vender y recuperar la prima y ganancias sobre la prima. Así que hay todo un movimiento para hacer sobre las opciones y los futuros que vale la pena porque siempre me terminan significando un mayor precio final de la mercadería. El futuro sintético para la soja mayo 2021, tenemos un put en $226 que lo compro y pago una prima de $7,5, y un call de $246, o sea, $20 más, que me pagan a mí, porque yo vendo este call, me pagan $4,5. O sea, a mí me termina costando $3 esta estrategia, y tengo un piso de 226 y un techo de 246. De alguna manera me permite una flexibilidad y ganar más valor a futuro con un costo bastante razonable de prima. Y quiero ahora decir que terminamos con todas las opciones. Las primas se pagan hoy al tipo de cambio de hoy. Y yo la opción la estoy haciendo hacia el año que viene, lo cual en tipo de cambio también de alguna manera estoy ganando porque es una prima relativamente baja en peso. ¿Alguna pregunta sobre esta gestión comercial, sobre las opciones o los futuros? Estamos abiertos para escuchar. Quiero reiterar esto que dije ya el mes pasado: la producción es imprescindible, es necesaria, el mundo va a seguir produciendo alimentos, necesitamos la oferta de alimentos para todo el mundo, pero lo que no es imprescindible es el productor. El productor puede cambiar, ¿sí? Entonces, para nosotros tener producciones sustentables, nuestras empresas agropecuarias sustentables, tenemos que ser competitivos y poder empezar a utilizar estas herramientas de gestión para evitar que una mala decisión nos deje fuera y de pronto mi lugar lo ocupe otro y no sea yo, ¿no? Así que la producción es imprescindible, el productor no. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre todo esto? Ya estamos más o menos con un buen horario, así que si tienen alguna pregunta, alguna duda que haya quedado sobre alguna de las estrategias, es momento para hacerlo. Juan Manuel, ¿tenés algo? Marianela, Sí. Marianela, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Armando. Un poco la conclusión, una conclusión es la posibilidad de todo esto, digamos, financiarse con una SGR. Sin duda, si tenemos que comprar algo, es conveniente, lo viene haciendo ya desde hace varios meses, pero también aparece como atractivo la posibilidad hoy de comprar maíz. Digamos, como negocio independiente, comprar maíz y hasta incluso hoy lo comprás y podés fijar un dólar y un precio de venta a diciembre, y tenés un 12% anual en dólares. ¿Es correcto? Fíjate que el maíz 19-20 estamos teniendo un 33% de saldo para vender. O sea, a nivel local, No, de acá a diciembre... olvídate de tenerlo al maíz. Vamos a suponer que yo no tengo un grano. No es que me olvido de tenerlo. Te estoy diciendo, nos queda un 33% de saldo al productor. Vamos a suponer que vos sos un comprador, ¿sí? Claro. Entonces, con un 33%, de acá a diciembre, enero, que necesitamos maíz de acá a enero, hasta que empiece la nueva cosecha, es muy poco probable que el precio baje. Más bien es posible que suba. Entonces, comprar hoy maíz puede llegar a ser una muy buena estrategia por precio y por tipo de cambio. Así que sí, tenés razón. Sí, vender soja y comprar maíz en caso de tener soja. Sí,
Sí, sí. Es una buena estrategia. Por eso, cuando yo te muestro los saldos, es importante poder decir, ¿qué va a estar más presionado? ¿Sí? ¿Cómo viene la exportación comprando maíz? ¿Y el mercado interno necesita? Es cierto que tenemos una situación complicada en los próximos meses en términos de inflación, y tiene que ver con que todo lo que es ganadería en nuestro país no va a estar muy bien, ¿no? Así que digamos, pero sí comprar maíz puede llegar a ser una buena estrategia porque, ya te digo, los precios en dólares sostenidos, no creo que bajen. Tendría que haber una lluvia de maíz, que no la creo de parte de Estados Unidos después de este traspié de la semana pasada. Y bueno, y a nivel local, ya te digo, un 33% de saldo, estando ahora en agosto, realmente es una existencia muy ajustada, así que no está para nada mal, es una buena estrategia, vender soja, comprar maíz. Bueno, gracias. Bien. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta antes de pasar al bonus strike? No se anima, o no se entendió nada, o se entendió todo perfecto, entonces nadie tiene una duda de nada. Miren que estamos para aprender, así que si quieren preguntar algo que ustedes dicen, no puedo preguntar eso porque es muy obvio, lo pueden hacer, al contrario, capaz que todos están pensando lo mismo. Así que, bueno, a la 1, a las 2, a las 3, seguimos. Bien, esto que les muestro acá, quiero hacer algunos agregados en los talleres y tiene que ver con nuestra historia, ¿no? O sea, como país agroexportador, ¿sí? Les voy a mostrar muy rapidito, algunas cosas ya las charlamos, pero es un repaso. Hoy nosotros estamos teniendo valores del complejo sojero en lo que es soja, expeller de soja, o sea, harina de soja, aceite de soja. Si lo miramos, en Estados Unidos está, por ejemplo, en unos 320, 327 dólares. Ha fluctuado entre 300 y 353 dólares la soja como grano. En cuanto a la harina de soja, en torno a 320 dólares y ha fluctuado entre 314 y 370 dólares. Y el aceite de soja, que hoy está en 670, estuvo entre 550 y 770 dólares. O sea, todos están más o menos en un promedio, solamente que lo que es harina de soja está más cerca del piso que del techo de precios. ¿Ven? Una harina de soja de 320 dólares está más cerca del 314 que del 370. El complejo sojero en Chicago nos marca mucho lo que va a ocurrir en los precios locales, ¿sí? Las apuestas de los fondos de inversión, nosotros estuvimos viendo que lo que es harina y grano de soja están de alguna manera puestos cerca de cero, pero por encima de cero. Los fondos de inversión están apostando levemente a la suba y el aceite de soja un poquitito más apostado a la suba, ¿no? Pero como una línea más bien lateral para la soja que viene. En el MATBA-ROFEX nosotros habíamos estado viendo que la soja actual está en torno a los 240 dólares, y sin embargo la soja del año que viene está entre 225 y 230 dólares. Y ahí es donde decimos, la estrategia financiera para la soja que viene, para la soja que tenemos ahora, y estrategia comercial para la soja que viene. Esto que yo les muestro acá, tenemos una producción nacional de soja, de harina de soja, de maíz y de carne de cerdo. ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Vieron que estuvimos viendo PBI, tasa de crecimiento, tasa de interés y demás. Bueno, ¿cuál es la tasa de crecimiento de la producción de soja, de la producción de harina de soja, de la producción de maíz y de la producción de carne de cerdo de Argentina, de la 2019 a lo que viene de la 2015, perdón, de lo que se hacía en 2015 a lo que se hizo el año pasado, con números ya cerrados, no con proyecciones? La producción de soja bajó en los últimos 5 o 4 campañas 17%.
y la de harina 1,6%. Se sostuvo bastante la producción de harina de soja. La producción de maíz aumentó marcadamente un 70%, no solo por superficie, sino también por productividad por hectárea. Y la producción de carne de cerdo aumentó un 30%. Estos aumentos de 2015 a 2019, ¿sí?, de maíz y de carne de cerdo, no nos dicen mucho, porque estamos hablando de un porcentaje respecto a lo que era 2015, que no sabemos si era mucho o era poco. En el caso de maíz teníamos bastante poco maíz y pasó a ser una cantidad más normal. Si hacemos una proyección más atrás, vamos a ver que nosotros teníamos producciones parecidas años atrás. Ahora bien, cuando vemos la producción de soja, que vemos que bajó la producción a nivel nacional, el 80% del grano de soja se destina a la industria argentina, ¿sí?, a la industria aceitera, sobre todo el cordón productivo que tenemos acá en Rosario. De eso que se produce acá, todo lo que es harina de soja que se produce en estas moliendas, el 85 al 90% se exporta, ¿sí?, y el 10-20% del grano de soja se exporta. Podemos decir que casi toda la soja que producimos como grano o como harina termina siendo embarcada. Cuando vemos el maíz, del 90 al 50% del maíz termina también teniendo un destino de exportación como grano, no como producto de valor agregado. En el caso de cerdo, de todo lo que producimos, un 4% de la carne de cerdo que producimos es exportada. Pero de toda la carne de cerdo que consumimos, importamos el 5,4%. O sea que exportamos más volumen, quiero decir, importamos más volumen de que exportamos. Si a esto le ponemos valor, ¿sí?, podemos decir que en 2019 tuvimos un ingreso en el país de 20.000 millones de dólares. Toda esta información la di en el informe de la semana pasada, el informe semanal de granos que se emite. 20.000 millones de dólares ingresaron al país por harina de soja, ¿sí? Fíjense, el valor de la tonelada, como ya se los había mostrado, el valor FOB de la tonelada, $315 la tonelada de harina de soja. La exportación de carne de cerdo más o menos ingresó al país 2.600 millones de dólares. ¿Sí? De 20.000 millones de la harina de soja, 2.600 millones, perdón, me estoy confundiendo. De lo que ingresó al país por las exportaciones de carne, ingresaron 1.600 millones 43 millones de dólares. Ya me estoy confundiendo con los números. 43 millones de dólares ingresaron al país por venta de carne de cerdo. El valor de la tonelada, $1.700 la tonelada de carne de cerdo exportada. Este 4% que exportamos. Ahora, lo que pagamos por la importación de carne de cerdo, el cerdo que compramos de afuera, pagamos 87 millones de dólares en 2019. O sea, casi el doble, no, más del doble de lo que nos ingresó. ¿Sí? Pagamos más de lo que ingresó. Y el valor de la tonelada, $2.600 la tonelada. O sea, la tonelada de carne de cerdo exportada es de $1.700. Y la tonelada de carne de cerdo importada es de $2.700 la tonelada. ¿Por qué? Porque importamos mucha carne fresca y exportamos muchas vísceras y bueno, partes de menos valor del cerdo. Entonces, nuestra tonelada exportada es barata y la que importamos es cara. ¿Cuáles son las perspectivas de la demanda? Tenemos, en Argentina nos compran harina de soja más o menos 50 países todos los años. Son muchos países que nos compran harina de soja. Pero tenemos en 8 países concentrado el 50% de las compras. O sea, el mayor volumen está concentrado en 8 países. Esos países que están entre el sudeste asiático y Europa y África, esperan crecer en la demanda de harina de soja un 1 o un 2% en 2021. Entonces este crecimiento es bastante leve, digamos, y tiene que ver con este crecimiento o esta reactivación que se espera para el año que viene. Ahora,
Carne de cerdo, nosotros a 2 países le vendemos el 80-90% de la carne de cerdo que exportamos, que no es mucha, es muy poca, pero 2 países nos compran el 80, bueno, y entre 80 y 90% del volumen. ¿Quiénes son? Rusia y China. China específicamente espera importar en su país 220% más en 2021 del volumen que importó este año 2020. Este año tiene una perspectiva de importaciones de unas 2 millones de toneladas de carne de cerdo. Para el año que viene esperan importar 4,5 millones de toneladas de carne de cerdo. Mucho más de lo que nosotros producimos. Nosotros producimos 660.000 toneladas, no llegamos a 1 millón de toneladas producidas. ¿Por qué quiero agregar este bono extra que ya lo desarrollé en un informe? Porque realmente tenemos que tener un llamado de atención y decir, Argentina tiene recursos institucionales, recursos económicos y recursos naturales para desarrollar mecanismos asociativos para ganar escala, mecanismos financieros para lograr inversiones, mecanismos impositivos para fomentar la entrada de nuevos actores al agregado de valor. Argentina tiene estos recursos para hacer estos desarrollos, ¿sí? Lo que hacemos desde INTA justamente es promover el desarrollo de las cadenas de valor. Entonces, si nosotros no utilizamos estos recursos que tenemos para hacer estos desarrollos, probablemente compremos algo de afuera que no necesariamente va a estar adaptado a lo que nosotros tenemos. Nosotros sabemos hacer, tenemos personas que saben cómo hacer las cosas en Argentina a nivel profesional, a nivel productivo, y tenemos también siempre la tentación de tomar cosas que vengan de afuera. Sabemos, porque ha habido mucho ruido en cuanto a inversiones de China en Argentina sobre producciones de cerdo. Estamos viendo que China necesita carne de cerdo porque todavía sigue complicado a nivel local y la gente sigue consumiendo, sigue comiendo, y ahora reactivando su economía, más todavía van a continuar con este consumo. Entonces, digamos, que China quiere invertir en Argentina en carne de cerdo no es llamativo, es lógico, porque nosotros tenemos un ambiente muy sano, sanitariamente muy limpio en cuanto a carne de cerdo. De hecho, tenemos barreras, muy pocas barreras sanitarias, porque nuestro país es bastante, al tener poca producción, es poco peligroso en cuestiones de virosis y demás. Bueno, aprovechemos esta situación argentina y empecemos a activar recursos institucionales, económicos, que tal vez estaban faltando para poder generar que más personas ingresen a la agregado de valor. Hoy, si alguien quiere invertir en instalaciones para producir cerdo, la verdad es que estamos muy complicados financieramente. Impositivamente es una carga que prácticamente muy difícil de afrontar los primeros años de producción. Así que bueno, es más que nada algo para pensar y generar criterio. Necesitamos desarrollar estos recursos para que, bueno, de afuera no venga alguien con capitales que generen un crecimiento desproporcionado y por ende tal vez una amenaza hasta sanitaria en nuestro país, ¿no? Porque cualquier cosa que sea desproporcionada y no adaptada a lo que el país tiene para recibir puede llegar a generar muchas complicaciones que, bueno, después ya nos va a transformar en un país más con problemas que soluciones, y el desarrollo o el crecimiento económico que se logre no va a ser sustentable. Un poco es el mensaje que quería dar desde el tema de agregado de valor. Así que bueno, acá tenemos nuevamente los contactos para para poder comunicarse o bien conmigo o Juan Manuel, enviar correos electrónicos. Bueno, quiero darle a todos muchas gracias por la atención. Dios los bendiga, y bueno, nos quedamos un ratito más compartiendo. Vamos a cortar la transmisión, pero si alguno tiene algo para compartirlo, podemos ahora ver ya fuera de reunión, digamos. Así que muchas gracias a todos, y nos vemos en septiembre. La fecha va a ser seguramente la segunda semana de septiembre de este año. Juan, ¿cortaste? Cortamos. Muy bien. Bueno, gente, muchas gracias. Hoy muy poca participación. Esto no me está gustando.